24 dice la Escritura de la siguiente manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Voy a leer una vez más, hermanos, el pasaje. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vamos. En este pasaje, hermanos, que el apóstol Pedro escribe, habla de nuestro Señor Jesucristo como el único y el sustituto perfecto. Es el tema, hermanos, o el título del mensaje que en esta tarde quiero compartir con todos ustedes: el sustituto perfecto. Leo una vez más el pasaje. Dice: quien llevó él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Jesús mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Un sustituto, hermanos, creo que todos lo podemos entender que es aquello que ocupa el lugar de otro. Un sustituto es aquello o aquel que ocupa el lugar de otro. En el Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, hermanos, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía que venir a la puerta del tabernáculo, o también, hermanos, a la puerta del templo. Y al venir tenían que traer un cordero. Ese cordero tenía que ser de unas especificaciones, hermanos, muy precisas que Dios había dado como instrucción. Y ese cordero tenía que ser, hermanos, precisamente macho. Tenía que ser de un año. Tenía que ser sin defecto alguno para ser ofrecido en un sacrificio en el altar. El gran sumo sacerdote ponía su mano sobre el cordero, confesando los pecados del pueblo mientras el cordero, hermanos, era degollado. El cuerpo del cordero era cortado en pedazos, de manera que hallamos, hermanos, las instrucciones en el Antiguo Testamento de cómo debería ser todo ese proceso. El cordero era cortado y era ofrecido en el altar, mientras que la sangre de ese cordero era tomada por el sacerdote, el gran sumo sacerdote, y era introducida al lugar santísimo. Y ahí, hermanos, en el lugar santísimo, esa sangre se derramaba sobre la cubierta del propiciatorio, sobre la cubierta del arca. Ahí, hermanos, Dios mostraba que aceptaba ese sacrificio, llenando el lugar con una especie de nube, que Dios, hermanos, mostraba de esa manera su gloria, y mostraba que aceptaba ese sacrificio. Y entonces el pueblo tenía un año de gracia, un año en que el pueblo, hermanos, terminando ese año, tenía que volver a repetir lo mismo. Cada año tenía que volverse a hacer nuevamente el mismo sacrificio. Por ello, hermanos, Dios planeó hacerlo una sola vez, dice la Escritura, y para siempre. Pero ¿quién sería tan perfecto, hermanos, que pudiera ser ofrecido en el lugar del ser humano? ¿Quién podía ocupar, así como ese cordero ocupaba? Ese cordero se convertía en el sustituto del pueblo. En vez de que el pueblo pagara por sus propios pecados, ese cordero era el que entregaba su cuerpo, su sangre, su vida en lugar del pueblo. El pueblo era perdonado. Ahora, hermanos, al planear Dios que toda la humanidad fuese sustituida, tenía que haber alguien que reuniera todos los requisitos, hermanos, de la exigencia de la justicia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Pues vamos a ver precisamente en esta tarde, hermanos, quién fue ese sustituto perfecto.
Y en este pasaje el apóstol Pedro nos habla precisamente, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nuestro Señor Jesucristo era el sacrificio de este cordero. Pero entonces Dios lo que hizo, hermanos, fue allá en San Juan, un texto muy conocido por los creyentes, San Juan capítulo 3, incluso ya lo sabían, antes que yo se los dijera. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. El sustituto, hermanos, perfecto, el único que podía ocupar ese lugar fue Jesús, el único Hijo de Dios. Fue Jesús el único Hijo de Dios, porque Él, hermanos, nació, dice la Escritura, sin pecado en este mundo, porque fue el único que pudo mantenerse sin la contaminación de la naturaleza humana, porque aunque tuvo un cuerpo como el nuestro, hermanos, Él no fue engendrado por el hombre. Es por el varón que se transmite, hermanos, la naturaleza humana y pecaminosa. Así que fue el Espíritu Santo quien con su sombra, dice la Escritura, cubrió a la Virgen María, y de ella, hermanos, salió nuestro Señor Jesucristo, un ser, hermanos, sin mancha, sin pecado, inocente, que reunía los requisitos, hermanos, de las exigencias de la justicia de Dios. ¿Por qué era necesario alguien que no hubiera cometido pecado, que fuera sin pecado y sin mancha alguna? Hermanos, porque el pecado tiene que ser pagado. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, verso 23, dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué Jesús, el único Hijo de Dios? Porque el pecado tenía que ser pagado, hermanos. El pecado tiene una consecuencia, y la consecuencia es la muerte, es la separación del hombre, hermanos, de la presencia de Dios. El pecado se interpone entre el hombre y Dios. En estos tiempos, hermanos, el hombre no piensa en el pecado porque vive haciendo la maldad. A lo bueno, dice la Escritura, le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. La sociedad, hermanos, el mundo entero está en decadencia y va, hermanos, en picada en esa decadencia, y no hay nada que le pueda detener, hermanos, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero la paga del pecado tiene un resultado, hermanos, es la muerte. Dice aquí en este versículo, la paga del pecado es la muerte. En el capítulo 1 de Romanos, aquí mismo, en la misma carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, en el verso 32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, y esta frase, tales cosas, se refiere al contexto, hermanos, que está antes en el versículo 28 al 31, donde se nos da una lista enorme, hermanos, de pecados. Los que practican tales pecados, entonces, dice el apóstol en el verso 32, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Los que practican tales cosas, dice la Escritura, son dignos de muerte. Entonces, el resultado, hermanos, la paga de nuestro pecado viene siendo la muerte espiritual, la separación de la presencia de Dios. Un día todos vamos a morir. El ser humano, hermano, dice Hebreos 9:27, está, hermanos, está escrito
Así lo ha determinado Dios, que el hombre viva una sola vez, y después de esto, dice la Escritura, el juicio. Y hay dos juicios que podemos enfrentar. Los creyentes enfrentaremos, hermanos, el tribunal de Cristo en la gloria de nuestro Señor. Pero los no creyentes, aquellos que rechazaron el mensaje de salvación y no aceptaron a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, estarán en otro juicio muy distinto, un juicio diferente en el cual no hay, hermanos, salvación. Y es el juicio del gran trono blanco, allá en Apocalipsis capítulo 20, dice la Escritura, que será para ser lanzados al lago de fuego. Entonces la muerte, hermanos, es consecuencia del pecado. Capítulo 5, Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos en absoluto pecaron. 3:10 dice que no hay justo, hermanos, ni aún uno. No hay ni una sola persona en el mundo que no haya cometido pecado. Porque todos, hermanos, traemos ya en nuestra naturaleza esa naturaleza pecaminosa, contaminada por el pecado. Pero dice la Escritura aquí, hermanos, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es por Adán, y por el pecado, dice, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que las personas que no tienen a Cristo en su corazón no han nacido de nuevo. Por lo tanto, hermanos, están muertas en sus pecados. Están muertas a causa del pecado. Pueden andar, pueden caminar, pueden comer, pueden mirar, pueden sentir, pero espiritualmente están muertas. ¿Por qué? Están separadas de Dios. El día que mueran esas personas van a ir a la condenación eterna y estarán ahí, separados de Dios por la eternidad. Esa es la consecuencia del pecado. Por eso tenía que haber alguien perfecto que ocupara el lugar del hombre, para que el hombre no fuera lanzado al lago de fuego y quedara separado de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Alguien tenía que pagar, y solamente nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, dice la Escritura en el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, dice la Escritura, vida eterna. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. El pecado, hermanos, trae la consecuencia de la muerte, de la corrupción. Pero dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El pecado tiene que ser pagado, aun que sea un pecado pequeño. Nosotros, hermanos, los seres humanos, clasificamos los pecados, pero delante de Dios un pecado es pecado, y no hay pecados grandes ni pecados pequeños. Llegamos, hermanos, en nuestro país, incluso a una corrupción tan degradante, hermanos, que hasta nuestros gobernantes decían que eso ya es parte de la naturaleza del mexicano, ¿verdad? No sé si se acuerdan de este expresidente. Él decía, es que ya el mexicano es así, es corrupto, ¿verdad? Y entonces, pues todos, ¿verdad? Robando, todos matando, todos defraudando, todos haciendo lo malo, porque ya es parte de nuestra naturaleza. Pues claro que sí, hermanos. Sí, el hombre por naturaleza es pecaminoso, es malo. Pero hay una esperanza. Nuestro Señor Jesucristo, que no cometió pecado,
El Señor Jesucristo, que fue inocente, sin mancha, sin pecado alguno, que fue santo, hermanos, en su esencia, Él era el único que podía ocupar el lugar del ser humano, porque los hombres nos hemos corrompido nuestra maldad, porque así como el pecado entró, dice, al mundo por un hombre, también la muerte entró al mundo, hermanos, por ese hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ocupó nuestro lugar. Ahora, Él era el único que reunía en su persona esos requisitos de la exigencia de la justicia de Dios. Y lo he repetido 3 o 4 veces en este momento. Era el único, Jesús, que reunía en su persona los requisitos, hermanos, de las exigencias de la justicia de Dios. Porque Dios en su justicia va a juzgar la maldad y el pecado y lo va a castigar, hermanos. Va a castigar el pecado, pero por esa razón Jesús, siendo inocente, siendo santo, siendo sin pecado, sin mancha alguna, hermanos, en su persona, era el único que podía sustituir al hombre. Era el único, así como el Cordero sustituía al pueblo por un lapso de un año, hermanos, Jesucristo de una sola vez y para siempre murió en la cruz, tomando nuestro lugar y pagando por nuestros pecados. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21, hermano, nos enseña precisamente que Él reunía estos requisitos necesarios. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado. ¿Y a quién se está refiriendo? Por supuesto a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos, dice, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora dice en el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Hermanos, Jesús no cometió pecado, nació en santidad, permaneció santo el resto de su vida, y cuando Él comienza su ministerio, hermanos, sigue siendo un santo, no hay en Él, hermanos, maldad alguna, así que siendo inocente, dice, no conoció pecado. Pero por nosotros, por nuestra maldad, por nuestra corrupción, por nuestra pecaminosidad, Dios el Padre, dice, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Es decir, fuésemos, hermanos, justificados de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El hombre es justificado. El hombre puede hallar, hermanos, el perdón de sus pecados y la libertad de la condenación eterna si solamente cree y acepta a este que dio su vida por el pecador, que sin conocer, sin haber hecho maldad, decidió morir en el lugar del hombre. Hebreos capítulo 9. En esta carta, Hebreos capítulo 9, dice el versículo 26 en adelante, dice la escritura de la siguiente manera. De otra manera, hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo, voy a iniciar leyendo desde el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Porque esto hacía el sacerdote. Cada año con la sangre de este macho, hermanos, de este cordero, entraba a ese lugar. Pero Jesús no entró al santuario terrenal. Y no entró con sangre ajena, sino con su propia sangre. En el versículo 25 dice, no para ofrecerse muchas veces, lo hizo una sola vez. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Verso 26, de otra manera,
Le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, dice, léanlo conmigo, hermanos, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermanos, Jesucristo reunía en su persona los requisitos de las exigencias de la justicia de Dios. Así que siendo santo, siendo inocente, hermanos, y sin pecado, Él decidió, hermanos, ir a la cruz y entregar su cuerpo y derramar su sangre y morir, hermanos, entregándose a la muerte. Y lo hizo para que tú tuvieras vida eterna y no fuéramos, hermanos, a la condenación que es el infierno. El sustituto perfecto fue Jesús, el único Hijo de Dios. En segundo lugar, hermanos, el sustituto perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, sufrió y murió por haber ocupado nuestro lugar. Dice el versículo 22 ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, si lo tienen, hermanos, por favor, ayúdenme leyendo el verso 22. Dice la Escritura, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Este era Jesús, inocente, sin pecado alguno. Pero ¿sabe qué? Tuvo la peor muerte que pudiera sufrir un ser humano de aquellos tiempos. La peor muerte que pudiera sufrir un ser humano, hermanos, de aquellos tiempos. Pero sus sufrimientos comenzaron mucho antes de que Él fuera tomado preso, antes de que Él fuera azotado, fuera escarnecido, como dice la Biblia, hermanos. Jesús ya llevaba en Él la angustia, la carga de pecado de toda la maldad de los pecados presentes, la maldad de nuestros pecados ahora, hermanos, y de los que todavía faltan. En Isaías 53, este libro, hermanos, de la Escritura se escribió 750 años antes de que se cumplieran las profecías. Antes de que nuestro Señor Jesucristo mismo viviera en este mundo, estuviera, hermanos, en esta tierra. Isaías ya estaba escribiendo este pasaje 750 años. Dice Isaías 53, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él, versículo 5, herido fue por nuestras rebeliones. Y vemos, hermanos, que Isaías está describiendo los sufrimientos precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Estaba cargando, dice, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros azotes que merecíamos. Él los iba a llevar en su cuerpo. Y en el versículo 5 dice, herido fue por nuestras rebeliones. Y luego dice, molido por nuestros pecados. Cuando vamos a la Escritura, hermanos, y analizamos la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver precisamente cómo, hermanos, prácticamente, como dice la Escritura, fue desfigurado completamente. Ahí en el versículo 2, mismo Isaías 53, 2 dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue completamente desfigurado en su rostro, en su espalda, en todo su cuerpo, hermanos. Todo lo que sufrió, hermanos, lo hizo por nosotros. Y en el versículo 5, continuando, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El libro de los Salmos está lleno, hermanos, de las profecías
El libro de los Salmos se escribió 1000 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera en esta tierra. Y David escribe, hermanos, cómo le iban a bofetear, le iban a dar puñetazos, le iban a arrancar la barba, le iban a escupir el rostro, hermanos, le iban a poner esa corona de espinas. Todo lo que sufrió Jesús, hermanos, está escrito en el Antiguo Testamento. 1000 años, 700 años, 400 años antes que nuestro Señor Jesucristo lo viviera, hermanos, ya estaban escritas las profecías. Ahora, yendo al Nuevo Testamento, hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Jesús comenzó a sufrir, hermanos, incluso desde que Él mismo dejó su gloria para venir y encarnar en un cuerpo como el nuestro. Ya Él estaba padeciendo, hermanos, la separación de la gloria de su Padre. Él ya estaba sufriendo, hermanos, al habitar en esta dimensión, al estar entre nosotros y vivir entre nosotros, hermanos. Para Él ya era un sufrimiento soportar la maldad y el pecado del ser humano, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Y en este capítulo 26, dice ahí en el verso 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús está en las últimas horas antes de que fuera tomado preso. Ya ha estado con sus apóstoles allá en el aposento alto, donde participaron de la última cena, de la Pascua. Ahora, hermanos, han descendido, han caminado hasta el huerto de Getsemaní y llegan ahí, hermanos, a un lugar donde se sientan. Le dice a sus discípulos: siéntense, quédense aquí. Y entonces toma, dice el versículo 37, a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, y le dice ahí, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ya estaba cargando, ya estaba sufriendo en su cuerpo, hermanos, en su persona, la carga de pecado que en unos momentos más comenzaría a sufrir literalmente al ser escarnecido en su cuerpo. En el verso 38 dice: entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesucristo, hermanos, sentía que moría al cargar en él la maldad del ser humano. Nuestro pecado, hermanos, y todavía no llegaba a la cruz. Dice en el versículo, en Lucas 22, hermanos, dice la escritura en este capítulo 22, verso 42, diciendo, Lucas nos da otra perspectiva de la oración de nuestro Señor Jesucristo. El mismo relato desde otro punto de vista, verso 42, diciendo: Padre, esta es la oración de Jesús después que se ha sincerado con sus discípulos y les ha pedido que oren por él y les ha abierto su corazón, indicando que él estaba angustiado hasta la muerte. Comienza a orar al Padre, verso 42, y dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se somete a la voluntad del Padre. El versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjese lo que lea conmigo, por favor, verso 44, dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Notamos, hermanos, la angustia de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento que estaba ya padeciendo en su persona, en su cuerpo, en sus emociones, hermanos. Cuando Él está ahí orando delante del Padre, dice, oraba más intensamente porque estaba sufriendo, estaba cargando nuestro pecado. La maldad de toda la humanidad, hermanos, se cernía sobre Él, y en este momento le llevó, hermanos, a transpirar sangre literalmente desde su frente. Dice, corrían por sus mejillas y caían a la tierra gruesas gotas de sangre. Y todo, hermanos, todo por nuestro pecado. Todo, hermanos, por haber ocupado tu lugar,
por haber ocupado tu lugar, por haber ocupado nuestro lugar. Tuvo que sufrir, hermanos, la peor muerte que una persona de aquellos tiempos podía sufrir. Dice, sigue diciendo, hermanos, en el versículo 63, aquí mismo en Lucas 22, versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él. Después, hermanos, de haber orado, de haber experimentado esta agonía en el huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo fue arrestado como un vil ladrón. Vinieron con palos, hermanos, con espadas para arrestarlo como si fuera un ladrón, cuando él no opuso resistencia y se dejó llevar, lo dice la Escritura, como un cordero que es llevado al matadero. Y entonces, verso 73, los hombres que le custodiaban, dice a Jesús, se burlaban de él y le golpeaban. Se burlaban. Estos hombres eran soldados. Eran hombres entrenados, hermanos, para aplicar tortura. Eran hombres, hermanos, capacitados, fuertes, que acostumbraban, hermanos, golpear y sabían cómo hacerlo. Y dice en el versículo 64, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, dice, injuriándole. Todo el sufrimiento que Jesús estaba padeciendo, hermanos, en su cuerpo, lo hizo por ti y por mí. Lo hizo, hermanos, para que nosotros no fuéramos al infierno y no sufriéramos eternamente la condenación de nuestros pecados. Él decidió ofrecerse, hermanos, y entregarse en manos de estos hombres, en manos de la muerte, en manos de estos soldados, para ser escarnecido. Y aquí los vemos, hermanos, maltratando, golpeando con sendos golpes el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Podemos imaginar un poquito, hermanos, cómo quedaría la cara de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a otro pasaje más. En Mateo 26, por favor. Dice la Escritura, hermanos, Mateo capítulo 26 y el versículo 66. Mateo 26, 66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. 67. Entonces le escupieron en el rostro. Una vez más dice, y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Se imaginan, hermanos? Toda la noche había estado nuestro Señor Jesucristo sin dormir. Toda la noche ya había padecido la angustia en su persona, porque ya estaba agonizando, hermanos, cargando en él el pecado de toda la humanidad. Y ahora, hermanos, después de haber sido juzgado ilegalmente, después de haber sido escarnecido, dice la Escritura, aún le golpeaban en el rostro, aún le escupían en el rostro. Y nuestro Señor Jesucristo soportó eso para que no fueras al infierno. Y nuestro Señor Jesucristo soportó eso y estuvo dispuesto a sufrirlo para que no fueras a la condenación eterna. Él estaba ocupando ese lugar nuestro y estuvo dispuesto a sufrir y a morir por ello. Dice ahí, hermanos, ahí mismo en Mateo, versículo 31. Mateo 27, perdón. Desde el 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Hermanos, no eran 2 o 3 hombres.
reunieron alrededor de Jesús, toda la compañía, dice la Escritura, y desnudándole, versículo 28, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. No sé si han visto esas espinas, hermanos, pero ¿quién se ha clavado una espina en alguna parte de su cuerpo? Yo cantidad de veces de niño llegué a enterrarme espinas, hermanos. Cuando se clavan, hermanos, duelen hasta el alma. Y eso es en el pie o en la mano o en alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Pero imagínense en la cabeza, hermanos. Pusieron en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo una corona, dice, tejida de espinas. Y aparte de la corona tejida de espinas, dice, y una caña en su mano derecha. Una caña. Una caña, hermanos, era un pedazo de madera que se utilizaba como regla para medir. Y le pusieron ahí como un báculo porque se estaban burlando de él. Al ponerle ese manto escarlata, era como decirle, a ver, rey, y le ponen su corona y le dan ese báculo, hermanos, que los reyes tenían. ¿Se da cuenta lo que están haciendo con él? Están jugando, se están burlando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, hermanos, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña, y mire lo que dice al final del verso 30, y le golpeaban en la cabeza. ¿Saben lo que estaban haciendo, hermanos? Estaban clavando esas espinas que traspasaron su piel, incluso, hermanos, penetraron su cráneo. Ya, hermanos, su rostro había quedado completamente desfigurado. Un solo golpe, hermanos, causa un hematoma en el rostro, hermanos, que te desfigura completamente. Imagínense toda la compañía golpeando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense ahí todos azotando a nuestro Señor Jesucristo, arrancando pedazos de su piel, hermanos, desfigurándole completamente, las espinas penetrando su cabeza, hermanos. La sangre cubriría completamente su cuerpo, hermanos. Quedaría irreconocible, como bien lo profetizó Isaías en el capítulo 53, 750 años antes. Después de haberle escarnecido, versículo 31, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificar. No solo fue, hermanos, todo el sufrimiento emocional, su agonía emocional, hermanos, antes de ser apresado, sino todo el sufrimiento que padeció en manos de los soldados. Después de esto todavía es llevado a este lugar, hermanos, el Gólgota. Sus manos y sus pies son traspasados. Nosotros lo decimos bien fácil, hermanos, bien sencillo. Pero no podemos ni siquiera imaginarnos en realidad lo que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo en ese lugar que tomó, que nos correspondía a nosotros. Todo eso, hermanos, lo hizo con un solo propósito: ser nuestro sustituto, ocupar nuestro lugar. San Juan capítulo 10, por favor. San Juan capítulo 10, dice la Escritura, hermanos, en este pasaje. San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo, dice Jesús, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús está diciendo, nadie me ha obligado, nadie me dijo tienes que hacerlo, yo lo he hecho. Voluntariamente me he ofrecido y he entregado mi vida. Hermanos, eso lo hizo Jesús.
No se lo pedimos nosotros, Él lo quiso hacer, pero lo hizo por amor a nosotros. Marcos 10:45, por favor, hermanos. Marcos capítulo 10, versículo 45, dice la escritura, hermanos, en este pasaje, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y dar su vida en rescate por muchos. Jesús, hermanos, voluntariamente se entregó y ocupó nuestro lugar como nuestro sustituto. En tercer lugar, nuestro sustituto perfecto logró beneficios que eran imposibles para el hombre. Logró beneficios que eran imposibles para el hombre. Juan 1:12. San Juan capítulo 1, versículo 12. Texto sin duda conocido por la mayoría de los creyentes. El primer beneficio, hermanos, que Jesús logró fue nuestra libertad. Nuestra libertad, porque somos libres de la paga del pecado. Somos libres de la esclavitud del pecado si creemos en Él y si le aceptamos en nuestra vida y en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Hermanos, somos libres de la condenación del pecado, dice el versículo San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hechos hijos de Dios, hermanos, quedamos libres de la condenación eterna. Quedamos libres de la paga de nuestro pecado. Romanos 10, 9 y 10. Se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Quedamos libres, hermanos. Queda el hombre libre de la paga del pecado, pero tiene que creer en Él. Tiene que recibir y aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador de su alma, porque Él fue el que entregó su vida a la muerte. Porque Él fue el que entregó, hermanos, voluntariamente su vida a la muerte. Y ese es uno de los muchos beneficios que Jesús logró en la cruz al ocupar nuestro lugar. Isaías 59, por favor. Isaías 59. Dice la escritura en este pasaje, hermanos. 59, versículo 1 y versículo 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado, dice, su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos ha separado de Dios. Nos ha enemistado con Dios. Pero, hermanos, Jesús, al ocupar nuestro lugar en la cruz, logró nuestra reconciliación con Dios. Logró nuestra reconciliación con Dios. Dice Efesios capítulo 2. Efesios. ¿Lo tienen, hermanos? En el versículo 12 dice la escritura así: en aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, dice, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo,
Jesús, hermanos, vino a reconciliarnos con el Padre. Vino a reconciliarnos, vino a acercarnos a Dios. Estábamos alejados, sin esperanza, pero ahora tenemos esperanza, hermanos, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él, dice el verso 14, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante, verso 16, la cruz, mediante su muerte, hermanos, en la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Segunda a los Corintios capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5, dice el versículo, segunda a los Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Hermanos, Jesús ocupó nuestro lugar, fue nuestro sustituto, y logró beneficios que para nosotros eran imposibles. Nos ha reconciliado con Dios. Nos ha librado de la condenación eterna. Pero también, hermanos, dice ahí, mire, vaya un momentito ahí a la carta de Pedro donde iniciamos. Hermanos. 2.24, primera de Pedro 2.24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, ocupó nuestro lugar, hermanos, sobre el madero, en la cruz. Ahora dice, para que nosotros, todos nosotros, ustedes y yo, toda la humanidad completa, hermanos, estando muertos a los pecados, dice, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Lo mismo dice Isaías, hermanos, capítulo 53, en el versículo 5, que ya leímos hace rato, pero voy a volver a leer Isaías 53, versículo 5, dice de la siguiente manera: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos para nuestra paz fue sobre él. Y dice, y por su llaga, por su herida, hermanos, fuimos nosotros curados. Cristo logró nuestra libertad, hermanos, nuestra reconciliación y nuestra sanidad. Porque estábamos enfermos, hermanos, por el pecado y condenados a la muerte. Pero Jesús, siendo nuestro sustituto perfecto, hermanos, ha pagado por todo eso. A nosotros nos tocaba morir y nos tocaba sufrir, hermanos, por causa de nuestro pecado. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, Dios, con su gran amor con que nos amó, envió, hermanos, a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para que ocupara nuestro lugar, convirtiéndolo así en nuestro sustituto. Ahora, hermanos, los que ya hemos recibido a Jesucristo, podemos entender esto perfectamente. Cómo Él murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, y ahora tenemos el privilegio de ser llamados sus hijos. Pero ¿qué de los demás? Hay tanta gente, hermanos, que está muriendo sin Jesús. Hay tanta gente que está yendo a la condenación eterna. Jesús ya lo pagó para que no fueran, hermanos, a esa condenación. Jesús, hermanos, trajo vida eterna. Jesús ocupó el lugar del hombre condenado. Él es el sustituto perfecto y sufrió todo esto por toda la humanidad. Pero la gente no va a ser salva, hermanos, si no escucha el mensaje. Y si no escucha el mensaje, hermanos, es porque no se les está predicando. Es porque dice allá en Romanos capítulo 10, ¿cómo oirán si no hay quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Hermanos, algo tenemos que hacer nosotros. Algo tenemos que hacer nosotros. No podemos quedarnos, hermanos, con los brazos cruzados o aquí sentados esperando que la gente venga para que escuche el mensaje. Tenemos que levantarnos de nuestra silla, salir de la seguridad de nuestra casa, hermanos, e ir, invitar a la gente, traer a la gente, hermanos, para que oigan el mensaje, lo que Jesús hizo. Hermanos, no fue algo en vano. Ya nosotros hemos sido salvados, pero hay mucha gente que se está muriendo sin Cristo. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo, iglesia Piedra Angular, para que los demás no vayan al infierno? Jesús ya hizo su parte. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿O qué estamos haciendo nosotros como iglesia?